Colombianos, las EPS terminaron de darle la razón al gobierno de Gustavo Petro, porque parece que están en una crisis gravísima. Pues tres de las empresas promotoras de salud mejor repuntadas le enviaron una carta al gobierno en la que anunciaban que el próximo mes tendrían dificultades para atender a sus pacientes, que quizás a corto plazo tendrían incluso que dejar de prestar los servicios y que la situación era consecuencia de un problema estructural del sistema. Tal vez sin darse cuenta, la carta le daba la razón al gobierno en los aspectos centrales del debate de la reforma a la salud. Y no hacen caso, señores, desde hace tiempo se les está diciendo, las EPS están en cuidados intensivos, pues el gobierno ha dicho que temas tan esenciales no deben estar confiados a particulares, sino que ellos deben ser responsables, el mismo Estado, de pues brindar la salud a todos los colombianos. Con la carta muchos de los usuarios nos debimos sentir tan desprotegidos que seguro pensamos, bueno, tal vez la garantía de la prestación de servicios de salud no debe depender de la voluntad de un particular que un día, por la razón que sea, con justificación o no, decide que no va más. En los temas de confiar ahorros de pensiones y cesantías, muchas personas han preferido quedarse en los fondos públicos, Colpensiones y Fondo Nacional del Ahorro, porque esos no se quiebran, a pesar de que otros pudieran parecer más atractivos. A diferencia de lo que piensan otros, que creen que es mejor confiar en los privados que no roban y gestionan todo más eficiente. Muchos temen que los particulares cualquier día, por decirlo así coloquialmente, bajan la reja, descuelgan el aviso y uno no sabe dónde encontrarlos. Pues también los privados, señores, porque miren por venir, la garantizada de los fondos de pensiones están en duda porque pues Sarmiento Angulo con este escándalo de Odebrecht, déjenme decirle. Pues las EPS firmantes de esta carta dejaron esa sensación, que no tenemos la certeza de que mañana cuando requiramos sus servicios las encontremos, ¿no? Quizás ya no estén porque el negocio daba pérdidas. Y ahí sí le permitirán al gobierno volver con la idea de que la salud no puede ser un negocio, ¿no? Con esta carta realmente le dan la razón a Gustavo Petro. Y es que en las últimas horas el presidente publicó un video de burla a las EPS donde realmente van a caer como efecto dominó. Pues la EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron hace más de 2 semanas esta carta y el Ministerio de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que deben responder atendiendo a la gente. Hemos aumentado como nunca el presupuesto de la salud en un 25% desde hace un año para todo el ministerio y un 16% muy por encima de la inflación en el país para la UPC, el indicador que multiplicado por el número de afiliados se transfiere a las EPS. El jefe de Estado, sin embargo, volvió a generar bastante controversia en las redes sociales al compartir una publicación este sábado 26 de agosto en la que se burla claramente sobre la crisis que atraviesan en la actualidad las mencionadas EPS del país. En la pieza audiovisual, que fue compartida originalmente en Twitter, se puede apreciar cómo un joven tumba a un grupo de muchachos que estaba sentado en una delgada cerca. El trino está acompañado del siguiente texto: las EPS en efecto dominó. Y realmente sí, si empiezan a caer las principales EPS, déjenme decirle que después vienen las pequeñas, ¿no? Terrible esto, señores. ¿Y será que la reforma a la salud sería el salvavidas para las EPS? Este sería el gran interrogante. Desde el gobierno Petro sigue la apuesta por sacar adelante y finalmente erradicar la reforma a la salud, misma que ha sido cuestionada por centenares de exministros profesionales de la salud, economistas, entre otras figuras públicas, y que ahora espera un segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes. Esta reforma también le costó el puesto a la antigua ministra de Salud, Carolina Corcho, y en su reemplazo llegó a finales de abril Guillermo Alfonso Jaramillo, médico cirujano que desde entonces se ha dedicado a salvar esta iniciativa y logra por fin un consenso con los gremios implicados. Y realmente sí, todo por la testarudez de varias EPS que quieren seguir con el negocio, ¿no? Para algunos será rentable, para otros no. Desde su posición como presidente, Gustavo Petro también la ha defendido, pues según su criterio, esta reforma sería un salvavidas para las entidades promotoras de salud, porque si no, se acaban por sí mismas, al ser, según él, un modelo económico insostenible. Así lo explicó este sábado en la revista Cambios durante una entrevista y agregó que el sistema actual es un efecto dominó en el que una a una va tumbando a la otra. ¿Por qué? Porque cuando uno quiebra y el 80% ha quebrado, los afiliados de esta pasan a otra que designa el gobierno. Cuando ellos añaden la utilidad a esa comisión, que es lo que deberían ganarse de acuerdo a la ley, vienen unos procesos que son los que los matan. Entonces la plata va desapareciendo y cae la ficha. Y cae otra, entre otra, y así lo explicó Petro. Por eso para él la reforma es la solución, porque frena ese procedimiento del dominó. Porque la EPS ya no es aseguradora, sino que es administradora y empieza con la atención primaria con unos contratos que se pagan. Eso frena lo que hoy se produce.
Las EPS no quieren porque quieren mantener el principio de utilidad, que es un principio de enriquecimiento y que está desatando la crisis en el sistema de salud. Sin embargo, Petro no descarta la posibilidad de que se presenten nuevos problemas, pues siempre habrán. No obstante, según él, serían más las ventajas para los colombianos con esta reforma en caso de que el Congreso la apruebe, ¿no? Pues aquí lanzan un SOS, señores, para que esta reforma pues sea aprobada. Si no, mire, ya estas altas EPS que supuestamente manejaban un buen promedio de utilidad, pues están manifestando una crisis. Y eso que el gobierno les está girando los recursos anticipadamente para que tiendan a todos los colombianos, sin embargo, des en cuenta. Manejan y manifiestan crisis. ¿Y qué pasará con las prepagadas si se agota el oxígeno de las EPS? Pues aquí el presidente de Sanitas responde sobre la Colsanitas, ¿no? Pues el presidente de Sanitas EPS, Juan Pablo Rueda, habló con Semana de la crisis financiera que viven y respondió un temor que sí es cierto y que todos los precios de la medicina prepagada van a dispararse. En una entrevista con Semana, el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, habló de los escenarios que podrían venir a las EPS que se les acaba el oxígeno. Como han advertido, uno de estos es lo que sucedería con miles de usuarios que además de tener el servicio de salud, pagan mes a mes una atención complementaria como es la medicina prepagada. Estas personas afortunadamente tienen la capacidad económica de acceder a un servicio distinto, señala Rueda. Un usuario que tenga medicina prepagada pues continuará recibiendo los servicios que garantiza su medicina prepagada. Pero hace una advertencia, las medicinas prepagadas no garantizan todos los servicios y esa tampoco es la realidad para todos los colombianos. El presidente de Sanitas es claro en afirmar que la crisis que están viviendo las EPS afectará en especial a las personas de escasos recursos. Cuando los sistemas de salud no logran financiar correctamente la totalidad de sus servicios, normalmente lo que ocurre es que las personas tienen que financiarla de sus propios bolsillos. El directivo asegura que en el momento en que el sistema al final no logre garantizar los beneficios que tiene el actual sistema, las personas van a volver a lo que ocurría antes. Textualmente dice: van a tener que apelar a pagar sus propios servicios, a pagar sus medicamentos, a una serie de cosas a las que no queremos llegar hoy. Este sistema las garantiza y yo estoy seguro de que las puede garantizar más tiempo, según él, ¿no? Pero si ello no ocurriera y digamos fracasara el sistema como tal, lo que ocurre en otras entidades es que las personas terminan pagando de su bolsillo y ahí abrimos un espacio muy grande a la inequidad, porque habrá quienes puedan pagar una medicina prepagada y quienes puedan pagar un servicio particular, pero quienes no tienen la capacidad de hacerlo, pues van a tener un problema de acceso y un problema de salud que como sociedad podemos evitar. Sobre los posibles incrementos en el costo de servicio y medicina prepagada, dice lo siguiente: yo no puedo anticipar lo que puede ocurrir allí, aseguró. Relató que en Colombia hoy alrededor de 1 millón de personas gozan pues de planes integrales de salud prepagada y aseguró que en un escenario sin EPS es probable que muchos más colombianos adquieran este servicio. Pero vamos a ver las reacciones pues de esta crisis que se avecina en las EPS. Efecto dominó. Si estas ya manifestaron girándole recursos multimillonarios y están en crisis, pues déjenme decirles, señores, se viene un problema grandísimo y pues pone en una coyuntura a que el gobierno, los congresistas, pues tengan que mirar con lupa para aprobar esta reforma, señores, porque realmente se necesita. Pues Alfredo Mondragón, congresista, dijo lo siguiente: en el 2017, siendo ministro de Salud, Alejandro Gaviria acordó darle a la EPS Sabia Salud un salvamento de más de 60.000 millones de pesos. Y se pregunta, ¿mejoró la EPS en 6 años? No. Hace 2 meses tuvo que ser intervenida por tener deudas de más de 700.000 millones de pesos. La buena gerencia la llaman, ¿no? Y aquí está el titular: gobierno llega a un plan de salvamento para la EPS Sabia Salud por más de 60.000 millones de pesos. Ay, señores, estas EPS ya no van a ser un negocio. María José Pizarro también se expresa: las EPS terminaron dándole la razón al gobierno. Todos estuvieron de acuerdo. El problema era más profundo y las dificultades no las creó este gobierno para acabar malévolamente con el negocio. El problema viene desde hace varios años y la reforma es tardía. Pues lamentablemente sí, señores, aquí dirán los uribistas que es por culpa del gobierno que está generando alguna cizaña, alguna estrategia para acabar las EPS. Pues no, señores, si las grandes como Compensar, como Sanitas, dijeron que pues están en crisis, es porque están en crisis. Y eso girándole recursos, ¿no? Colombianos, pero uno de los que quiere crear confusión en el pueblo colombiano y que creen que no se informa es el señor Carlos Galán, ¿no? El hijo de Galán,
que dice que las EPS colapsan es por culpa del gobierno, ¿no? Y que se pueden salvar, señores, pues acá los van a desmentir. Él dice, ¿qué pasa en Bogotá si una de las tres grandes EPS colapsa? Las consecuencias para el sector salud en nuestra ciudad serían más graves, incluso que la pandemia. Les cuento más en esta videocolumna. Escuchen qué fue lo que dijo el señor y miren cómo lo desmienten después. ¿Qué pasa en Bogotá si colapsa alguna de las tres grandes EPS? Dicen que soldado advertido no muere en guerra, pero eso no siempre es así. Llevamos varios meses oyendo sobre una inminente crisis en el sector salud. El gobierno nacional ha dedicado enormes esfuerzos para sacar adelante su reforma a la salud y parece estar dispuesto incluso a arriesgar la vida de millones de colombianos. Esta semana, Sanitas, Sura y Compensar, tres de las más grandes EPS del país, enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtiendo sobre la viabilidad financiera de sus operaciones. En otras palabras, le anunciaron que estaban cerca de colapsar por falta de recursos. Este es apenas el último episodio de una historia preocupante. La relación entre las EPS y el gobierno nacional parece estar rota desde hace bastante tiempo. Y no es extraño, cuando el gobierno ha sido claro en su intención de eliminar las EPS. Para Bogotá, el colapso de estas EPS sería catastrófico y tendría consecuencias todavía más graves que las de la pandemia en el sector salud. ¿Por qué? Bogotá representa el 15% del total de personas aseguradas en el país, con poco menos de 8 millones de habitantes. En nuestra ciudad hay 1.6 millones de afiliados a Compensar, 1.6 millones a Sanitas y 472.000 a Sura. Entre las tres suman más de 3.700.000 colombianos. Por su parte, la nueva EPS, la EPS con participación estatal, que nos quieren vender como la solución, tiene 545.000 afiliados en Bogotá y cuenta con una red de prestación de servicios limitada. Entonces, si Sura, Sanitas y Compensar colapsan, Bogotá tendría que ver cómo reorganizar a más de 3.700.000 personas en el sistema de salud, y claramente la nueva EPS no tiene capacidad para recibirlos. ¿Quién se encargaría entonces de atender a estas personas? ¿Están los hospitales en capacidad de hacerlo sin intermediación de las EPS? Estamos advertidos de la crisis si no actuamos. El gobierno nacional debe escuchar, dialogar y poner a los colombianos por encima de sus intereses políticos. Aprobar la reforma a la salud no puede costarnos vidas. Es urgente buscar el equilibrio en la UPC y garantizar que las contingencias de toda la población estén cubiertas. El gobierno debe garantizar la financiación de las EPS, no por protegerlas a ellas, sino a sus afiliados, colombianos como ustedes y como yo. No juguemos con la vida de la gente. La reforma a la salud y las discusiones políticas pueden esperar. Con Carlos Fernando Galán, Bogotá camina segura. Colombianos, es un descaro de Carlos Fernando Galán, pues hacer política con la salud de todos los colombianos y con mentiras, señores, todo por conseguir votos. Hasta dónde llega el cinismo de las personas. Porque este señor dice que el gobierno debe garantizar la financiación de estas EPS y pues el gobierno ya les incrementó bastante, ¿no? Sin embargo, quieren más plata para saber que este no es el camino de pues ser un negocio más. Gustavo Bolívar se pronuncia frente a las mentiras de Carlos Fernando Galán, ¿no? Dice acá, le pido no propague desinformación y miedo a costa de la vida de millones de ciudadanos. No es cierto que estas EPS estén desfinanciadas, se les está pagando de manera anticipada para que puedan terminar el año. Se ha demostrado que este año sí ha tenido el aumento de la UPC más alto de la historia, con un 16,23%. Tampoco es verdad que la crisis del sistema de salud, que fundamentalmente tiene que ver con el no pago de las EPS a las clínicas y hospitales, que son los que atienden a los ciudadanos, sea generada por la reforma a la salud. Lo invito a leer la sentencia T-760 del 2008 de la Corte Constitucional, en donde claramente se establece que este es un problema estructural. Lo invito a leer la reforma a la salud, que contrario a lo que usted expresa, presenta soluciones concretas para detener la crisis de las EPS, la cual precede el gobierno de Gustavo Petro. Al inicio de la ley 100 eran 150 y en 3 décadas se ha ido liquidando hasta llegar a menos de 30. Le hago una cordial invitación a no alimentar el debate público con desinformación y con generación de pánico en la sociedad, haciendo uso electoral de valor supremo de la vida. Y realmente sí, lo que hace Carlos Fernando Galán es increíble. Pues aquí el ministro de Salud habla, dice, las EPS deben cumplir con su función. El ministro Guillermo Jaramillo enfatiza que los recursos son entregados por anticipado a las EPS para asegurar la atención de salud de los colombianos. Escuchemos al ministro. Este gobierno del señor presidente Petro pasó este año a aumentar el presupuesto en un 25,4% en materia de salud del ministerio. Eso es un crecimiento muy importante, supremamente importante. Entonces, esos dineros están destinados exclusivamente para atender la salud de los colombianos, transferidas a las EPS. Y los hemos venido haciendo en forma rigurosa y por anticipado. Entonces, el día de hoy podemos decir que hemos venido cumpliendo adecuadamente y que en manos de las EPS en este momento hay 23 billones que se le ha pagado al régimen contributivo, 21 billones que se le ha pagado al régimen subsidiado y 2 billones, un poco más de 2 billones
en materia de lo que son los presupuestos máximos. Eso se ha venido haciendo con mucho rigor y cumple con esos preceptos del presidente Petro de que la gente esté atendida. Las EPS tienen que entonces cumplir con su función, porque los recursos les han llegado por anticipado. Entonces, ¿el problema es del gobierno o de las EPS que vieron oportunidad de negocio en la salud de los colombianos? Carolina Corcho también dice: para profundizar más en el tema de salud, invito a personas que están emitiendo desinformación, candidatos a la alcaldía de Bogotá, como el señor Carlos Fernando Galán, que están desinformando con el tema de las EPS para generar pánico y conseguir votos, que escuchen la información veraz, ¿no? No es sobre la base de la mentira y el pánico que debería sostenerse un debate electoral en nuestra bella capital. Eso lo dice por este señor. Y pues acá otro usuario le responde a Carlos Fernando Galán: a propósito de las declaraciones de este señor, abro el siguiente hilo. Primero, esto es una campaña de pánico y mentirosa. No es cierto que las EPS estén desfinanciadas. Este gobierno ha hecho el aumento más alto de la historia, que se paga por cada ciudadano. Aumentó el 16,2%. Segundo, la crisis de la salud se da por el no pago de las EPS a las clínicas y hospitales en Bogotá y en todo el país, y no se da por la reforma a la salud, que lo que busca es solucionar el problema. Tercero, las EPS se derrumban por sí solas desde el principio de la ley 100. Iniciaron 150 y ahora hay menos de 30. La reforma busca frenar esa quiebra. Esto es un acto de oportunismo electorero, jugando con la tranquilidad y la vida de los bogotanos, defendiendo un negociazo a costa de la vida, por conseguir unos votos movilizando miedo. Colombianos, no sé ustedes qué piensan, pero aquí queda desvirtuado el señor Carlos Fernando Galán. La crisis no es por el gobierno, no es por la reforma a la salud, es por las EPS, señores, que ya no ven un negocio en la salud de los colombianos y por eso deciden acogerse a ver si el gobierno les gira más platica, sabiendo que hubo un incremento realmente sustancial, o realmente se declaran en quiebra y miren qué van a hacer, ¿no? Lo que hablábamos en estos artículos. Colombianos, por favor, opinen sobre este tema de las EPS, qué piensan de la perspectiva que tiene el gobierno Gustavo Petro. ¿Será que la reforma a la salud sí será la solución? El presidente dice que sí, que pararía la quiebra de estas EPS. Entonces vamos a ver qué se resuelve en esto, pero se abre el debate, señores. Ustedes vieron, se giraron recursos anticipadamente, pero estas EPS dicen no cumplir o no van a cumplir en los próximos meses porque están realmente en crisis. ¿Caerán como efecto dominó? Eso nadie lo sabe, pero pues las semanas y el tiempo hablará. Muy amables por escucharnos y esperamos que compartan este video. Hasta pronto.